Bueno, he querido abordar este tema que lo vengo haciendo desde hace un tiempo porque me parece que es y continúa siendo un tema de actualidad para nosotros. Eh, Desobediencia civil, corrección a la legalidad y democracia del éxodo. Voy a comenzar con algo que toca básicamente el perfil eh, del abogado, en especial en lo que ha sido la experiencia colombiana. Hace un par de años hubo un encuentro de facultades de Derecho y básicamente la caracterización que se hizo del campo jurídico colombiano era de digamos, de una hegemonía, por llamarlo en esos términos, de lo que se llamaría el paradigma legocéntrico, el paradigma legalista. ¿Sí? Y reflexionando, era un gran encuentro de facultades de Derecho de todo el país, de universidades públicas y privadas. Se llegó, digamos, a plantear que el origen estaba en una educación jurídica bastante pobre, bastante plana, bastante dogmática, y que en buena parte eso había propiciado un concepto de derecho muy lineal, ¿sí? Muy legocéntrico, básicamente. Y que a partir de ahí, estoy hablando del caso colombiano, se había alimentado una caricatura del abogado muy negativa. La verdad es que en Colombia el abogado tiene, digamos, una percepción, como percepción por supuesto es muy subjetiva, también muy caricaturesca. Y estoy aquí acudiendo a un personaje que precisamente un humorista que fue asesinado hace unos 15 años, 13 años, Jaime Garzón, que precisamente había estudiado Derecho o había comenzado a estudiar Derecho en la Universidad Nacional y se retiró. Pero llegó a caracterizar de una manera muy elocuente, llamémoslo así, esa caricatura del abogado colombiano formalista, ¿sí? Defensor del statu quo a ultranza, y que de alguna manera involucraba todas estas características. Y entonces la gran pregunta, en especial nosotros nos hemos hecho, aunque podría de alguna forma proyectarse a otras latitudes, es cómo superar a esa figura del leguleyo, del centrado en las normas, del centrado en las leyes exclusivamente, al jurisconsulto, aquel concepto kantiano que intentaba pues mostrar un abogado mucho más universal, un abogado más cosmopolita, un abogado, digamos, ya con el manejo pues de no solo de las normas, sino incluso podríamos llamar de la filosofía normativa. Por supuesto, y así se llama el grupo de investigación que dirige nuestra colega que está acompañándonos, Diana Hincapié, repensar el derecho. Y repensar el derecho sin duda en lo que es la relación trilemática del derecho, la legitimidad, validez y eficacia, porque es ella la que básicamente nos muestra que el derecho no se puede reducir a legalidad, que hay una dimensión de legitimidad y hay igualmente una dimensión de eficacia que tiene que ser tenida en cuenta. Quiero entonces, en ese contexto, desarrollar esta hipótesis de trabajo. El derecho de resistencia del derecho natural se metamorfosea con el liberalismo en una desobediencia civil contra el tirano, pero no contra las leyes. Frente a la instrumentalización de la ley del nazismo, se reedita la necesidad de corrección a la legalidad, que el planteamiento de John Rawls invoca desde los principios de justicia como justificación de la desobediencia civil y que Ronald Dworkin y Robert Alexy igualmente reivindican como instancia de corrección sine qua non al interior del derecho. La teoría del derecho frankfurtiana de Jürgen Habermas, por su parte, desde la pretensión de consenso radical de los desfavorecidos, defiende tanto la legitimidad de la desobediencia política a la ley, que debe ser respetada por las autoridades y por tanto no penalizada, como el principio de coherencia frente a la legalidad,
como una instancia político-moral, no jurídica, de corrección al ordenamiento legal en su conjunto, en contextos autoritarios, además, en contextos autoritarios, además, la democracia del éxodo se constituye en una opción contingente de desobediencia civil. Quiero recordar, ya para arrancar, cómo en el justnaturalismo antiguo y medieval el derecho de resistencia está presente. La figura de la equidad, que al final se nutre del derecho natural, corrige el derecho positivo en todas sus expresiones, legislativas, ejecutivas, judiciales. En la medida en que ese derecho positivo no garantiza el bien común, existe la posibilidad de una desobediencia legítima a esas expresiones legales. Eso que ustedes encuentran en Aristóteles particularmente, y que en cierta forma es lo que llega a la América hispana y en general a Iberoamérica, lo precisa Tomás de Aquino cuando ya de manera muy sistemática va a hablar de una ley eterna, la ley de Dios, una ley natural que es la que dentro del cristianismo están de alguna manera resumidas en los mandamientos, y un tercer nivel que sería la ley humana positiva, que Tomás de Aquino divide a su vez en la ley legal que está de acuerdo con el derecho natural, pero también establece una ley corrupta contraria al derecho natural, donde habría la prohibición de obedecer. Es decir, toda ley que vaya contra el derecho natural tiene que ser desobedecida. Eso establece un parámetro y un precedente en el derecho natural muy fuerte, que más tarde será recogido incluso por autores justnaturalistas muy radicales como MacIntyre. El punto es que ese derecho natural antiguo y medieval nos lega la desobediencia legítima a la ley, cuando esa ley en cierta forma no garantiza el bien común. La ley per se no es expresión del bien común. Esas son las manifestaciones de las mingas, de las asambleas, si ustedes quieren, nativas, e incluso ya como una mixtura en el derecho hispano de los cabildos abiertos, aunque seguían siendo, por supuesto, bastante excluyentes en la medida en que no estaban ahí presentes las negritudes, ni los indígenas, por supuesto, ni las mujeres. Pero era en su momento, digamos, un intento más amplio de que se restituyera el bien común, como de hecho pasó en nuestras independencias. Y entramos digamos, ya a la modernidad temprana, donde vamos a encontrar, digamos, dos tradiciones constituyentes, poco recordando a Negri, el liberalismo y el republicanismo. Y en cierta forma lo que quiero mostrar acá es que el republicanismo va a recoger este insumo del derecho natural, despojándolo de sus connotaciones, digamos, éticas, incluso morales, y va a ser él el que va a reivindicar frente al liberalismo la desobediencia contestataria a la ley. Aquí hay que oponer al liberalismo ese republicanismo que recoge no solo el consenso para garantizar ese bien común de todos, para garantizar incluso la voz de las minorías, frente a un liberalismo que va a imponer la regla de mayoría y que con Locke va a producir algo muy significativo, porque va a ser la herencia maldita de la modernidad temprana. Y es que, como Locke lo va a plantear, la desobediencia civil es contra el tirano, pero no contra las leyes. Y de aquí ya empieza a derivarse una noción que yo insisto será nefasta para la modernidad tardía,
y es de que la ley, y ese era el discurso burgués, es la expresión del interés, del bienestar general, de que la ley es la expresión de un legislador racional, de que la ley está por encima del interés particular y que por tanto, y recogen ahí a Rousseau, usufructúan a Rousseau, de que la ley es la voluntad general que se tiene que imponer sobre la voluntad particular. Ese era el discurso burgués, ¿sí? Y es un discurso que, desgraciadamente, lo va a heredar el positivismo liberal, que en ese punto se va a identificar totalmente con el positivismo autoritario. Y ahí empatemos con Kelsen. Obviamente Kelsen quiere superar lo que él llama la antinomia jurídica de amarrar el derecho ya sea a la justificación moral, porque más que moral es una justificación a un etos específico, y frente al realismo que planteaba el derecho amarrado, pues digamos, a la eficacia social. Incluso en el medio hay una discusión que también indirectamente estará alimentando Kelsen con el marxismo del derecho como medio de explotación. El punto es que Kelsen ya define con claridad lo que es los términos propios epistemológicos del derecho, que es, para su entender, el problema de la validez. Y amarra esa validez a dos condiciones a priori, que a su vez eran condiciones de la ciencia, sobre todo por la implicación que que va a tener, digamos, la epistemología kantiana en Kelsen. Y es que esas dos condiciones a priori son un sistema jurídico y una norma básica, como condición de ese sistema jurídico. Y ahí viene toda la discusión de la norma básica que es importante, digamos, recoger. Hay un borrador de la teoría pura del derecho del 34 que da base a eso, sí, podríamos decir que son los estudios exploratorios iniciales, donde Kelsen define la norma básica con un contenido material, como ustedes lo pueden ver ahí en la versión en inglés. El contenido de la norma básica depende de un determinado acto material. Pero indudablemente después Kelsen, que hace alusiones permanentes a la revolución como fundamento de la norma fundamental, cae sometido al formalismo de la Escuela de Viena, un poco para lograr que se reconociera el estatuto científico del derecho. Ese giro formalista es lo que va a explicar que la norma fundamental adopte el carácter de una condición lógico-epistemológica del sistema jurídico y que por tanto ya en la versión del 34 la norma fundamental no sea considerada el fruto de un querer y no tenga contenido material. Robert Walter, director del Centro Kelsen en Viena, ha planteado cómo ya eso introducía y presentaba unas contradicciones epistemológicas enormes con, digamos, la función que una norma básica podía tener. Pero de cualquier manera, Kelsen cae en esa contradicción y en cierta forma estabiliza, podríamos decirlo así, esta percepción y esta noción de obediencia absoluta a la ley, porque al final la ley, como no tiene que adecuarse a una norma fundamental que es vacía, que es mera condición lógico-epistemológica, pues va, digamos, a apostarle su eficacia solamente a la coacción. Y ahí encontramos a Smith, el gran contradictor en su momento de Kelsen. Smith, que es un autor sin duda de mucha amplitud, un autor que no solamente escribe de derecho, sino de política, de historia. Es un constitucionalista. Y vienen, digamos, lo que podrían ser las dos grandes polémicas con Kelsen.
La primera, ¿quién es el guardián de la Constitución? Donde Smith va a plantear que el guardián de la Constitución es el presidente frente a, en última, los dos guardianes de la Constitución para Kelsen, el guardián político, que es el Parlamento, y el guardián jurídico, que es el Tribunal Constitucional. Pero realmente Smith, el argumento que aquí plantea es muy sugestivo. El presidente es el que le puede dar unidad, coherencia, completud a la interpretación de la Constitución, porque lo hace desde un planteamiento y desde una base de legitimidad, digamos, más amplia. Pero quizá la segunda es más sutil, pero más contundente. El contenido de la norma fundamental es la distinción amigo-enemigo. El contenido de la norma fundamental es político, le va a decir Smith. No podemos concebir una norma fundamental vacía. Y yo por lo menos pienso que en los regímenes autoritarios, en buena parte, Smith es el libro de cabecera, su teoría constitucional es el libro de cabecera de estos autoritarios contemporáneos que siguen existiendo. Y viene después pues el Holocausto y sobre todo viene algo que va a desgarrar al derecho, que a veces se nos olvida, que son los juicios de Nuremberg. Porque en los juicios de Nuremberg se va a presentar algo tremendo, ¿no? Que es el cuestionamiento a la legalidad. Tanto en los de Nuremberg como en los de Tokio, que sin duda son más profundos, el argumento de los criminales de guerra fue: somos inocentes porque actuamos legalmente. Somos inocentes porque actuamos de acuerdo a la ley. Y eso es lo que va a hacer que Radbruch, precisamente en ese momento, ya plantee la necesidad de volver a concebir el derecho por encima de la ley. Un derecho, como lo dice a él, natural, un derecho divino, un derecho racional, llámenlo como quieran, medido con el cual la injusticia sigue siendo injusticia, aunque revista la forma de ley, y ante el cual la sentencia pronunciada de acuerdo con esta ley injusta no es derecho, sino contrario a la ley, al derecho. Aquí entonces empieza, digamos, una reflexión que va a recorrer la conciencia jurídica hasta ahora. ¿Cuál es el recurso del derecho ante la ley extremadamente injusta? Y se rompe la ecuación derecho igual legalidad, que es algo que se nos ha olvidado. El derecho no puede ser reducido a lo legal. El derecho, si tiene que ser más amplio que la ley para poderla corregir. Ese es el dilema que ha planteado Paul Ricoeur entre hacia qué se inclina el derecho, hacia la justicia o hacia la legalidad. Y pues es la pregunta que ha intentado responderse. ¿Cuál es la instancia de corrección de la legalidad en el derecho? Y empieza ya a plantearse algo que pues iremos mostrando, que la corrección va más allá que la justicia procedimental. Y ahí se produce pues un primer giro, el giro kelseniano. En la segunda edición de la teoría pura del derecho, Kelsen va a plantear al juez ya no como la boca de la ley, sino como un juez creador de normas generales y de normas particulares, un juez discrecional, un juez que efectivamente va a ser él en su persona el dique que va a concebir Kelsen para oponerse a esas normas extremadamente injustas. Pero Kelsen no cambia su doctrina de la norma fundamental, y eso hace que Kelsen se deslice hacia el realismo, hacia un juez totalmente discrecional, y que se deslice hacia el justnaturalismo, hacia un juez que puede confundir en un momento las normas con sus propios valores. 2 años después de la publicación de la segunda edición de la teoría pura del derecho, Kelsen precisamente va a decir esto en una conferencia pública. Después también será recogido por Alexi el texto escrito, que será del 63. He presentado toda mi teoría de la norma fundamental como si fuera una norma que no es el sentido de un acto de voluntad, sino que es supuesta por el pensamiento. Ahora debo lamentablemente aceptar que a esta teoría no la puedo sostener, que debo renunciar
a ella. He renunciado a ella en el convencimiento de que un deber tiene que ser el correlato de un querer. Es decir, la norma fundamental sí tiene contenido material. Y cuando le preguntan a qué es y cuál puede ser ese contenido material, va a decir, pues en los ordenamientos occidentales, la tolerancia y el pluralismo. Los principios de la modernidad política, con los que se superaron las guerras de religión. Y ahí empata, pues, o podríamos decir, el giro de Kelsen se explica por la publicación de Hart en el concepto de derecho, donde efectivamente va a plantear que el derecho no podía reducirse a órdenes respaldadas por amenazas, que el derecho no podía en última reducirse a mera legalidad, que el derecho no podía, digamos, reducirse a eso que sería expresión de una sociedad primitiva, y que divide, digamos, la lectura del derecho, la interpretación del derecho, en lo que va a ser el punto de vista interno que define la validez y el punto de vista externo que define la legitimidad y la eficacia. Ahí de alguna manera le va a decir a los abogados, ustedes pueden predicar la validez, para eso han estudiado derecho, ¿sí? Para eso hacen sus maestrías y sus doctorados, para definir la validez de las normas, pero ustedes no pueden a partir de la validez predicar la legitimidad y la eficacia del ordenamiento. Eso es responsabilidad del observador del sistema jurídico. E incluso introduce lo que él va a llamar un derecho mínimo natural, que si el derecho no lo respeta, entonces la sociedad puede volver a invocar la resistencia al derecho injusto. Entonces, aunque Hart es un positivista metodológico, introduce esta instancia de derecho mínimo natural, que para él son unos macrolenguajes del lenguaje, desde las cuales la sociedad en un momento dado puede reeditar la resistencia al derecho injusto. Y ahí entonces entramos a todo lo que son los paradigmas pospositivistas. Por supuesto, voy a recoger inicialmente, el texto es del 93, pero la reflexión de Luhmann inicia precisamente en la década de los 60. Luhmann va a ser muy crítico frente a lo que él llama las preguntas filosóficas abstractas e inoficiosas, y va a decir el derecho no necesita preguntarse por la obediencia al derecho, ni por el derecho de resistencia. El sistema jurídico no requiere ni norma fundamental kelseniana ni regla de reconocimiento hartiano. El principal papel del derecho es reducir complejidad sociojurídica. Pero precisamente en ese imperativo de reducción de complejidad sistémica, Luhmann acepta y reconoce la desobediencia legítima a la ley, porque es el instrumento más sencillo precisamente para dar cuenta de cuando una ley o es ilegítima o es ineficaz. Y por tanto, si vemos expresiones de desobediencia a esa ley sistémicamente tiene que ser reformada. Pero sin duda, quien va a llevar a su máxima expresión, digamos, la corrección al derecho, quien empieza la reflexión sistemática es John Rawls. Incluso ya a partir de aquí con Rawls se abre en dos la teoría del derecho contemporáneo. Por un lado serán las teorías de la argumentación jurídica, herencia de la filosofía analítica del derecho. Y por el otro lado, la filosofía del derecho tomará de una forma más crítica los caminos de las teorías de la justicia. Pero aquí se rompen dos la conciencia jurídica. Teorías de la argumentación jurídica, funcionales, ¿sí? En una línea muy sistémica, absolutamente instrumental, ¿sí? Y las teorías de la justicia. Rawls va a ser el primero, óiganlo bien, el primero en mostrar los principios como un instrumento de corrección de la legalidad. Lo que pasa es que Rawls, como alumno de Hart, porque nos olvida muchas veces que Rawls hace su estancia postdoctoral en Oxford con Hart, ¿sí? Va a desarrollar los principios desde la perspectiva
externa del derecho. Pero Rawls está respondiendo a la pregunta histórica: ¿qué es la justicia? Cuando regresa de su postdoctorado se encuentra con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Brown versus Board of Education, y un año después se articula al movimiento por los derechos civiles que liderarán las minorías, particularmente afroamericana y judía inicialmente. La marcha sobre Washington en el 63 de Martin Luther King, la toma del sur, como él la va a llamar, de alguna manera va a inspirar la teoría de la justicia de John Rawls. Y la va a inspirar, digamos, filosóficamente en su crítica al utilitarismo. Porque el utilitarismo iba a rezar que la justicia era el bienestar de la mayoría. Pero Estados Unidos es un país constituido por minorías que han ido llegando paulatinamente a ese país y que no hay que confundir, por supuesto, con su gobierno federal. Hay 4 grandes minorías: la blanca, que es en ese momento en los 50 mayoritaria numéricamente, la afroamericana, la asiático-americana, la nativo-americana y la latinoamericana actualmente. Entonces, Rawls se pregunta cómo es posible que una sola minoría le imponga, por ser mayoritaria, a las otras 4 su concepción de justicia. Aquí es donde Rawls da un giro a la teoría del contrato social, pero para asumirla críticamente, porque se da cuenta que Locke también defiende en cierta manera una democracia de mayorías y que en el otro extremo Rousseau en cierta forma también ambienta una democracia totalitaria. Entonces toma de Kant el concepto de contractus originarius, que es lo que le va a permitir, digamos, pensar el marco de una democracia consensual. Aclaro que ese contractus originario en Kant, más que liberal, responde a la tradición republicana. Y entonces va a concebir esa posición original como el momento político dentro de un Congreso Constituyente en el cual se adopta lo que se va a llamar una moralidad política, un consenso político que va a orientar la construcción institucional de la sociedad. De ese consenso político surgen los 2 principios de justicia, que son además los principios que en Rawls actualizan los principios de Filadelfia. Al principio todos somos iguales, Rawls lo va a leer como iguales libertades para todos. Y al principio los que no son iguales tienen que ser tratados como iguales, ambos de Filadelfia, los va a leer Rawls como favorecer al desfavorecido. Este segundo en especial, el principio articulador del estado de bienestar, del Estado social de derecho para nosotros. Pero lo interesante es que Rawls va a concebir 2 mecanismos de defensa de los principios ergo de la Constitución: la objeción de conciencia y la desobediencia civil. Va a recoger esa tradición de desobediencia civil que va de Jefferson, que pasa por Thoreau y que llega a la desobediencia civil de Martin Luther King. Pero le va a dar un sentido diferente, porque ya no es una desobediencia civil moral, sino es una desobediencia civil política en defensa de la Constitución contra las leyes, contra las leyes de mayorías que vulneran a las minorías. Yo cuando escucho a los abogados se les llena la boca hablando de la ley. Recuerdo un par de magistrados, profesores de la Universidad Nacional de Colombia, de su Corte Suprema de Justicia y de su Corte Constitucional, reclamando en un acto público a sus estudiantes, reclamándole a las directivas de la facultad de la Universidad Nacional y a sus profesores que le enseñaran a sus estudiantes a cuestionar la ley. Porque efectivamente las leyes muchas veces, si no siempre, son la expresión de congresos donde las mayorías imponen su voluntad.
Y por tanto esas leyes tienen que pasar por el sedazo del cuestionamiento político y del cuestionamiento moral. Y ahí por qué Jorge Malem haya establecido en su tipología una distinción entre la desobediencia, que él denomina armada, criminal, civil, administrativa y eclesiástica, y la disidencia, porque la disidencia va contra el ordenamiento, pero la desobediencia puede ser una desobediencia para la defensa de la Constitución, contra las leyes. La figura reflexiva en la que yo no voy a detenerme, incluso es más radical en Rawls, es la figura que él desarrolla en la tercera parte de la teoría de la justicia, pero ese reflective equilibrium es el que incluso permitiría el reacomodo, incluso el desborde de la misma Constitución. Y ahí es donde Javier Muguerza, este libertario español, decía que eso era muy interesante en Rawls, de que más allá que el consenso, lo que realmente define el criterio normativo de una sociedad es el respeto y la asunción del disenso. Y esa figura del disenso, ¿en qué institución está consagrada? Pues en el Tribunal Constitucional. Por tanto, los tribunales constitucionales, y más tarde Rawls también va a decir algo parecido, están es para garantizar los disensos, incluso más allá de los consensos constitucionales, para que los disensos nunca tengan que acudir a la violencia y puedan siempre lograr integrarse al ordenamiento. Bueno, voy un poco más rápido porque quiero llegar a Alexis. Ya hemos visto las 4 respuestas, digamos, a esta pregunta. ¿Cuál es la instancia de corrección de la legalidad? Aquí Radbruch había invocado la necesidad de un derecho supralegal, Kelsen, el juez creador de derecho, Hart de la regla de reconocimiento y el derecho mínimo natural, y Rawls, los principios de justicia desde la perspectiva externa, es decir, los principios de justicia de la Constitución van a ser defendidos por la desobediencia civil de la sociedad, de las minorías de la sociedad, cuando sientan que están siendo vulnerados. Pero faltaba incluir la pregunta dentro del derecho. Esa será la respuesta de Dworkin y Alexis. Los principios como instancia de corrección político-moral de la legalidad. En Colombia hemos cometido un error garrafal, un poco a partir del folleto de interpretación constitucional de la Escuela Judicial Arabonilla, que Diego López terminó identificando balanceo y ponderación, es decir, a Dworkin y Alexis, que coinciden en los principios, pero difieren en la metodología. Y también ha hecho carrera la consideración de un Dworkin justnaturalista, en el entendido de que los principios de Dworkin son principios extranormativos, externos al ordenamiento. Pero es el mismo Dworkin el que, digamos, confronta ese juicio cuando plantea que los principios pertenecen al orden jurídico. Los principios no son externos al ordenamiento. Y ahí es, pues, digamos, donde la teoría del derecho como integridad de Dworkin da a plantear que los principios incluso son en la expresión, dice él, Dworkin, que es rawlsiano, de la moralidad política. ¿Y qué es la moralidad política? Pues el consenso político al interior de un Congreso Constituyente. Y por eso, en el contexto de Filadelfia, los 2 principios moral políticos que Filadelfia establece, todos somos iguales, el que no es igual tiene que ser considerado como igual, después, digamos, se juridizan, se vuelven ya el derecho al debido proceso, el derecho al tratamiento equitativo, y los principios tienen prioridad adjudicativa sobre la contundencia legislativa de las leyes, porque las leyes finalmente responden a directrices políticas. Aquí Dworkin es muy claro.
señores abogados, no se les olvide que las leyes no son la expresión de la voluntad general, ni son el interés general, ¿sí? Las leyes responden a directrices políticas de las mayorías legislativas y por tanto esas mayorías están sometidas al consenso a los principios, al consenso constituyente de los principios. La respuesta correcta, por tanto, en sus tres momentos, tiene que dar cuenta es precisamente de que la lectura de los principios de que sea congruente con la elaboración de las leyes y que incluso esos principios jerarquizados en la línea de Rawls sean interpretados para dar cuenta y para corregir en un momento dado las injusticias, ya no solo extremadamente injustas de las leyes, sino simplemente las injusticias de las normas. Y entremos ya rápidamente a Alexi. Por supuesto, antes de pasar a Alexi, este ejercicio que va a plantear Dworkin exige, digamos, es el juez Hércules, una interpretación no solo jurídica, por supuesto, sino una interpretación, dice Dworkin, estética y ética del derecho, válida no solo para los sistemas de common law, sino para los sistemas románicos, en lo que él llama una interpretación creativo-constructiva en la línea de Nietzsche, de Heidegger y Gadamer. Obviamente, cuando un abogado a veces lee eso, se burla y dice, no, está hablando poesía. Pero precisamente por eso es el juez Hércules frente al juez Herbert. No es el juez legalista, es precisamente el juez que intenta dar una interpretación integral de la justicia frente a la ley. Bien, entonces, Alexi, el papá de Alexi, el papá teórico es Jürgen Habermas. Alexi lo que hace es tomar los principios de la ética del discurso, el principio de solo son válidas las normas que cuenten con el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico, y el principio U, solo son válidas las normas cuyo cumplimiento pueda ser libremente aceptado por todos los afectados. Y los aplica a la argumentación jurídica. El sistema oral, para los colegas que lo hayan asimilado en sus latitudes, aquí lo tenemos en varias áreas dogmáticas, penal particularmente. En últimas, esas leyes de la argumentación, esas reglas de la argumentación jurídica son la ética del discurso dentro de los procedimientos jurídicos. Y a partir de aquí, Alexi concreta un concepto de derecho, que es el que yo siempre le insisto a la conciencia jurídica que hay que revisar. Revisar no para revisar el concepto, sino para revisar su práctica y su consideración sobre el derecho, su consideración legocéntrica. Derecho es un sistema que formula una pretensión de corrección. Punto 1. Y punto 3, y al que pertenecen los principios y otras argumentaciones normativas en los que se apoya el procedimiento de la aplicación del derecho y o tiene que apoyarse a fin de satisfacer la pretensión de corrección. Es decir, no hay derecho sin posibilidad de corrección a la ley. El derecho no es ley. Al contrario, el derecho es corrección a la ley. Eso es en esencia el derecho. E incluso lo puntualiza aún más en su concepción de validez. La validez es validez jurídica, es validez social, pero es además validez ética. Son normas justificadas moralmente basadas en posibilidad de corrección. Es que esto es lo decisivo en Alexi, es que la corrección no es jurídica, la corrección es moral, ¿sí? Es una dimensión moral, podríamos decir en lato sensu, en la línea de Dworkin, político-moral, para corregir lo legal, para corregir lo legal. ¿Sí? Por eso para la teoría de la ponderación en Dworkin, en Alexi, que le pone el peso, por supuesto, a los principios, para Alexi,
tanto en los principios como en las reglas hay una remisión necesaria, consustancial entre derecho y moral. Pero donde más se va a plantear esa dimensión moral es en la posibilidad de optimización de los principios. ¿Sí? Y por tanto, los principios pueden chocar, pero no invalidarse, como en el caso de las reglas, porque su optimización en última es una optimización político-moral. Por eso en ambos casos, tanto en Dworkin como en Alexis, la corrección va más allá que la justicia procedimental y es político-moral. Termino, porque creo que ya me acerco al tiempo límite, rápidamente con Habermas. Como heredero de una línea de cuestionamiento muy fuerte al derecho que empieza incluso con el joven Marx, que continúa también con el Marx maduro, ¿sí? El joven Marx, cuando se retira de su carrera cuando decide no doctorarse en derecho y doctorarse en filosofía, y en la carta al padre le dice que se ha dado cuenta de que todo el derecho positivo es algo irreal, es algo falso. Bueno, se está refiriendo sobre todo al derecho privado. Y a partir de ahí, digamos, la Escuela de Frankfurt va a desarrollar indirectamente toda una teoría del derecho. Sería bonita una tesis de doctorado o de maestría sobre esto. En Benjamin, un derecho demoníaco y alienador. En Horkheimer, un derecho instrumental y autoritario. En Adorno, un derecho masificador y deshumanizante. Y el Marcuse, un derecho hegemónico y unidimensional. Que en cierta forma los abogados de la Escuela de Frankfurt logran darle un giro a esta consideración del derecho y logran plantear incluso frente a Schmitt, frente a la regulación jurídica de la libertad y frente a la justicia procedimental, los dos abogados de la Escuela de Frankfurt, Franz Neumann y Otto Kirchheimer, quienes van a apoyar a los fiscales en los juicios de Nuremberg, van a confrontar la distinción amigo-enemigo de Schmitt con el concepto de libertad política y el concepto de justicia política, que en cierta forma va a recoger Habermas. Y ahí Manuel Reyes Mate, en un texto de mi maestro Guillermo Hoyos sobre la filosofía política de Jürgen Habermas, decía, hay que sacar del infierno al derecho. A mí me encanta echar esa carreta, ahorita no tengo tiempo, pero es que Benjamin, heredero de la mística judía, heredero de la cábala, planteaba que el derecho, en medio de esa lucha entre Dios y Lucifer, quedó de alguna forma, digamos, mezclado de lo demoníaco, y por eso, digamos, la alusión de Reyes Mate de que hay que sacar del infierno. Bueno, creo que Habermas va a intentar sacar al derecho del infierno, aunque inicialmente en la teoría de la acción comunicativa va a ser supremamente duro Habermas cuando muestra que el derecho en última se ha vuelto un cosificador del mundo de la vida. El mundo de la vida ha sido cosificado por los sistemas sociales, mediado por el derecho. El derecho es el medio de cosificación, es el que ha propiciado, llama Habermas, la colonización interna del mundo de la vida por parte del derecho. Y es ahí donde Habermas plantea la ética del discurso como una forma de descosificar al derecho, de descosificar el mundo de la vida, echando para atrás la normatividad legal, logrando, digamos, oponerle a la coacción legal el consenso. Pero es precisamente Robert Alexis, su alumno, quien le va a decir, pero Habermas, nosotros los abogados tenemos un dicho y es que todo lo que se hace jurídicamente se tiene que deshacer jurídicamente. Usted no puede pretender desjuridizar o descosificar el mundo de la vida si no acude al derecho. Y realmente Habermas a partir de aquí da un giro a una consideración del derecho desde el punto de vista interno. El diagnóstico que ha hecho en teoría de la acción comunicativa es un diagnóstico sociológico.
punto de vista externo, legitimidad y eficacia. Pero Habermas empieza a pensar el derecho desde el punto de vista interno. Al comienzo no tiene mucha suerte en las conferencias Tanner en Salt Lake City, tierra de los mormones polígamos en Estados Unidos, bella ciudad al pie del Salt Lake, que es precioso además. Y la clave la encuentra en el texto de Soberanía Popular como procedimiento. Cuando hace una lectura anarquista contra Marx, reivindica la soberanía popular, pero no en el legislador, sino en el mundo de la vida. La soberanía popular, y se lo dice al Tribunal Constitucional, no está en el legislador. La soberanía popular no es el legislador. La soberanía popular está en el mundo de la vida. Está en las minorías, como lo vamos a ver en un momento. Y ahí entonces va a plantear una validez jurídica desde lo que él llama la doble cara de Jano, un derecho que por supuesto coordine sistemas sociales altamente complejos, pero que también integre socialmente a la sociedad. Rescata el Constituyente de París para mostrar que ahí hubo un consenso y que solo el consenso como ideal deliberativo es el fundamento legitimatorio del Estado democrático y social de derecho. Rechaza la metodología de la ponderación y muestra que en los casos difíciles, tomando como modelo la Corte Suprema de Justicia norteamericana, los jueces en casos difíciles acuden a paradigmas políticos, a paradigmas de democracia, para decidir casos difíciles constitucionales. Inicialmente, y no inicialmente, el día de hoy, a un paradigma liberal de democracia formal. No hay que intervenir la democracia en la economía de mercado. O a un paradigma republicano de democracia directa, paradigma republicano de adjudicación constitucional, no confundir con el partido republicano trumpista, ¿sí?, de democracia directa. Habermas expresa sus simpatías por ese paradigma republicano de adjudicación constitucional porque potencia la deliberación ciudadana, pero advierte que ese paradigma republicano tiene el riesgo de etitizar la vida pública, de darle un sello ético desde esa minoría más deliberativa y más participativa. Y va a plantear como tercer paradigma de adjudicación constitucional lo que él llama el paradigma discursivo de democracia radical, que va a intentar, en cierta forma, perdónenme, ilustrar con lo que él llama un modelo deliberativo, un modelo sociológico de política deliberativa de doble vía, pues que no tengo tiempo en este momento de plantear, pero cuyo propósito básicamente es garantizar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para algunos, en el entendido de que por lo general los tribunales constitucionales lo que están oyendo es lo que él llama la periferia interna que rodea el sistema administrativo del Estado. La periferia interna son los sujetos kantianos, son los sujetos jurídicos, son los gremios, son los medios de comunicación, pero si el Tribunal Constitucional quiere tomar decisiones justas para todos, tiene que mirar, como yo lo había dicho en su texto de 1989, hacia la periferia externa, hacia lo que más tarde va a llamar Nancy Fraser los públicos contrahegemónicos. El juez constitucional no es solamente intérprete de normas jurídicas, sino también de contextos sociopolíticos, y tiene que también saber interpretar la voz de los desfavorecidos. Y en ese orden, Habermas va a terminar también defendiendo acérrimamente la desobediencia civil, no solo por el principio de solo son válidas que tengan el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico, sino como lo dice acá, la obediencia a la ley tiene que darse desde el reconocimiento voluntario de la justicia,
que late en todo ordenamiento jurídico. Son los desempleados y los desfavorecidos los primeros en experimentar la injusticia. La presión de la desobediencia civil suele ser la última oportunidad de corregir los errores en el proceso de aplicación del derecho. Los tribunales tienen que admitir que la desobediencia civil no es un delito como los demás. La Constitución y el Estado democrático de derecho se justifican en unos principios que no se agotan en el ordenamiento jurídico positivo. Y si se persigue a la desobediencia civil como si fuera un delito, se incurre en la resbaladiza pendiente del legalismo autoritario de Carl Schmitt, que niega la sustancia humana de lo multívoco cuando la democracia se alimenta de ella. Y Klaus Gunther, otro de los, podríamos decir, de los abogados de la Escuela de Frankfurt, quizás hoy en día de las últimas expresiones, porque la siguiente generación ya es una generación más sociológica, va a plantear que el principio de coherencia que sustenta la corrección dentro del derecho es fundamentalmente moral político, no jurídico, y remite a la ética del discurso de Habermas, al equilibrio reflexivo de Rawls que alcanzamos a ver y al derecho como integridad de Edward. Y que por tanto la justicia procedimental se concibe en términos político-morales, en tanto consensual discursiva, integral y razonable. Termino rápidamente, me salto acá esta parte para no dejar lo de la democracia del éxodo sin plantearlo. La democracia del éxodo es un planteamiento que proviene de una tradición crítica parte italiano, franco-italiana. Negri denuncia la falacia del constitucionalismo liberal en poder constituyente, al mostrar cómo al final el poder constituyente queda ahogado por el poder constituido y por la misma constitución como ideología. Y al poner de presente el imperio como hoy en día estamos viviendo procesos de administración biopolítica global de la vida, y de qué manera, en últimas, las luchas populares tienen que derivar en lo que él llama la larga marcha de la democracia, una democracia de la opinión pública global, un republicanismo posmoderno revolucionario donde unamos a Madison y Lenin. Reivindica en uno de sus últimos libros la asamblea, donde retoma la discusión entre Bakunin y Marx, esa discusión permanente de los movimientos frente a las vanguardias, porque las vanguardias siempre intentan imponer sus agendas y asfixiar los movimientos, y los movimientos tienen que intentar de alguna manera recuperar, dice Negri, el insumo y el espíritu del común. Por eso va a plantear las 3 estrategias del común: Hermes para forjar el dinero del común, Hefesto para defender el común y Dionisio finalmente para el gobierno del común, donde él incluye lo que es el éxodo. El éxodo es una figura que ha rescatado y que ha reivindicado Paolo Virno, la democracia del éxodo. Él retoma la figura bíblica y real de los judíos cuando salen de Egipto, y cómo ese éxodo, que va a durar 40 años, pues les permitió a ellos la construcción de un mundo nuevo, de una nueva sociedad. Es decir, que en un momento dado, frente a la resistencia activa o pasiva, sobre todo a la resistencia pasiva, el éxodo tiene que ser visto como una resistencia activa. Yo prefiero el término de desobediencia civil, porque el de resistencia siempre connota esta figura de la pasividad, para poner de presente que en ciertos contextos es necesario siempre tener una alternativa de salida, de que los movimientos siempre tienen que tener claro
que el autoritarismo es como, como una liebre con garras que puede saltar de los arbustos en cualquier momento, y que el éxodo no es huir, el éxodo es preservarse. Y el éxodo es en un momento dado, cuando incluso podríamos decir la desobediencia civil no tiene efecto frente a la legalidad autoritaria, una forma de sobrevivencia mientras volvemos a encontrar un momento más oportuno. Con eso termino. Esa fue la hipótesis de trabajo. Espero haberla podido ilustrar.